Segundo bloque de Enfocados y en este caso cambiamos un poquito la temática, hablamos de los alquileres. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente se cumplen 3 años de la ley de alquileres y lo tenemos al referente máximo de la Federación de Inquilinos, Federico Prior. Gracias, Fede, por estar acá en Enfocados. No, muchas gracias a ustedes, Mati, como siempre. Bueno, a ver, justamente 3 años de la ley de alquileres. Vamos a hacer algún balance, vamos a charlar un ratito de eso, pero quiero saber primero qué se viene, ¿no? Porque se está hablando, está empezando con fuerza Airbnb acá en la zona también. ¿Qué se viene con respecto a eso? Bueno, con respecto a la ley en sí, bueno, es cierto que se cumplen los 3 años. Había quedado vigente el 1 de julio del 2020, también en contexto de pandemia, difícil. Y bueno, nosotros lo que decimos es que es una base normativa, ¿no? Con reglas claras que se tienen que cumplir, ¿no? Para un mercado que estaba totalmente desregulado y que en la práctica, en la realidad, hay muchos abusos. Entonces, es una base normativa importante que, decimos, tiene que haber un control, se tiene que cumplir la normativa y tiene que haber políticas públicas activas que acompañen. Es decir, con la ley sola no alcanza. No alcanza. Es esto que se dice, por ejemplo, de que la ley fracasó, o esto de ponerle adjetivos negativos, generalmente decir una ley controvertida, que fracasó. Bueno, toda esa cuestión tiende más a algo de que no se quiere cambiar nada, no se quiere modificar nada, digo, desde la política. Y lógicamente el mercado inmobiliario que no le conviene esta ley, ¿no? Que quería las reglas anteriores. Pero decías esto, ¿no? Te jode por ahí que te digan que la ley fracasó, que es controvertida, pero ¿por qué se instaló eso, no? Porque por ahí calculo que si haces un censo la gente te da esa opinión quizás. Sí, en realidad la ley regula un montón de cuestiones, ¿no? Y además modificó el Código Civil y Comercial de la Nación, ni más ni menos. Hay 3 puntos que son centrales que no le cierra al mercado inmobiliario, que tiene que ver con el plazo del contrato. Nosotros pasamos con la normativa anterior de 2 a 3 años con esta ley, ¿no? Lo cual te da mayor estabilidad y te impacta también económicamente. No le cierra el ajuste anual, porque lo que quieren es aumentar o trimestralmente o semestralmente, que esos aumentos sean acumulativos y en base a la inflación interanual. Y tampoco le cierra, que creo que es lo más estructural, tiene que ver con el registro de contrato de ANAFIP, ¿no? Porque, bueno, lógicamente no se quiere blanquear. Esos 3 puntos son los que están hoy en discusión en el Congreso. Todos aquellos que dicen que se está discutiendo la ley, que se va a hacer una ley integral, todo eso, perdón por la expresión, pero todo eso es verso. Todo eso es verso, es zaraza. Esto de que los medios hegemónicos plantean todo el tiempo que la ley, bueno. En realidad lo que está en el Congreso tiene que ver con 3 puntos, que son estos que te mencioné anteriormente, ¿no? Y lógicamente lo que se quiere es volver a los 2 años de contrato o contratos más cortos. Después, eso con respecto a la ley. Hay una cuestión que tiene que ver con lo estructural de la Argentina y tiene que ver con que nosotros tenemos la vivienda dolarizada, tenemos el precio totalmente desregulado desde la última dictadura cívico-militar y un Estado totalmente ausente en este tema, ¿no? Que no se hace cargo. Entonces, esa cuestión estructural hace mella, es decir, ya pone reglas de juego con un mercado desregulado, pero además, todo lo que viene sucediendo, por ejemplo, que lo nombrabas recién, con otros factores, por ejemplo, esto de las plataformas como Airbnb, ¿no? Una plataforma Airbnb, digamos, nace en el 2008, en plena crisis de la burbuja de los créditos hipotecarios, de las hipotecas en Estados Unidos, nace en California. Entonces, el mercado inmobiliario, ¿qué hace? Del negocio que tenía con respecto a las hipotecas, pasa a el negocio de la renta por alquiler. Pero te quiero hacer una pregunta con eso. Sí. Porque justamente lo voy a mandar al muere, pero tengo un amigo que me dice, no, yo no lo voy a poner, él tiene el departamento que heredó de la familia para poner en alquiler, y dice, yo ni a gata lo pongo en inmobiliaria ni nada, hago Airbnb. Digamos, es lo que se viene, ¿cómo lo regulás? Claro. Bueno, nosotros lo que planteamos esto, está bien lo que preguntás, porque en realidad la plataforma Airbnb nació para el alquiler turístico. ¿Qué pasó? No solamente acá, en el mundo, ahora es una forma de flexibilizar el acceso a la vivienda. Entonces se plantea esto que vos decís, bueno, no se puede comparar la rentabilidad que tenés por el Airbnb, alquilando el inmueble por día, digamos por semanas, o hasta un mes o 3 meses, no se puede comparar con la rentabilidad con la vivienda permanente. Además, Airbnb y todas esas plataformas son en dólares. Entonces, esto que voy a decir está bien. Quien quiera disponer de su inmueble, por ejemplo, para el alquiler turístico temporario, está bárbaro, pero que lo ponga en alquiler turístico temporario, ¿no?
¿Qué pasa en las localidades turísticas acá en la Argentina? Acá cerca, nosotros tenemos, digamos, San Martín, Villa Langostura, donde hay mucha presencia de Airbnb, mucho alquiler turístico temporario. Es decir, en temporada baja le alquilan a inquilinos, digamos, a familias que viven en la localidad, que trabajan en la localidad, y llegando a la temporada alta, expulsan a los inquilinos para alquilarle al turismo, ¿no? Por mayor rentabilidad. Entonces digo, si vos no controlás, no regulás y no ponés reglas, es todo... ¿Y se puede poner reglas, digo? Porque... Se pueden poner reglas. Es decir, hoy, por ejemplo, hay un proyecto presentado en el Senado con respecto a regular el alquiler turístico temporario. Eso es fundamental, porque eso te impacta en la actividad turística, te impacta en esto de que, bueno, hay muchos, digamos, hoteleros o quienes destinan los inmuebles que están registrados, que están habilitados para el turismo, y ellos también están disconformes, están enojados, lógicamente, con este tipo de plataforma donde cualquiera pone un inmueble. Entonces, no solamente impacta favorablemente en la actividad turística, en el desarrollo de la localidad, en el caso del turismo, sino en la vivienda permanente. Pero es algo que pasa, a ver, está pasando en París, tremendo, una crisis habitacional enorme, con que la mayoría de los inmuebles se destinan solamente al alquiler turístico temporario. Es decir, nadie puede alquilar vivienda permanente con contratos con plazos largos, son todos plazos cortos. El caso de Lisboa, en Portugal, hace poco, ¿qué hizo el Estado? Planteó por un plazo prohibir los alquileres turísticos temporarios, por ejemplo. ¿Qué planteó? En paralelo, un impuesto a la vivienda ociosa para aquellos que retiraban la oferta para el alquiler. Pero hablas de estados presentes, quizás, que toman y acá estamos, tenemos que ser sinceros, estamos lejos. No, acá estamos lejos. ¿Y qué vida le ves a la ley o a todo este conflicto, ¿no? Con la variedad que hay, ¿no? Milei, Bullrich, Larreta, Massa. ¿Qué vida le ves? Mira, en realidad hoy los espacios políticos, políticas públicas concretas con respecto al sector e intervenir en los alquileres, que es lo urgente, no hay ninguna propuesta clara. Sí, Grabois está planteando esto del acceso a la tierra, el acceso a la vivienda. Hay un programa planteado por él con respecto a los alquileres. Y nosotros de la Federación tenemos armado un programa integral de acceso a la vivienda, que son todas medidas en paralelo concretas, que pueden ser graduales, y que lo que hace es intervenir en los alquileres. Porque nosotros decimos que lo urgente son los alquileres, porque las familias están asfixiadas por el alquiler o directamente ya no lo pueden pagar. Entonces, esto que se plantea generalmente de construir vivienda, el Estado lo hace de manera muy lenta, ¿no? Entonces, corres atrás de una demanda creciente que quedó en evidencia en el último censo, donde hay mayor concentración en menos propietarios y mayor cantidad de inquilinos. Y hablas de esto, de que te asfixia, ¿no? Por ahí la respuesta se necesita ahora, no quizás en un año y medio o lo que sea. Y además, si estás asfixiado, si no tenés margen para vivir, menos vas a tener para proyectar. Es decir, ¿cómo vas a pensar en tu casa propia o en la vivienda propia si estás asfixiado por el alquiler? Entonces, con situaciones graves, con gente que ya no pudo pagar el alquiler, que estaba, por ejemplo, en la Angostura, viviendo en la terminal, algunos durmiendo en los autos, o esto de tener que compartir con algún familiar. Los estudiantes universitarios, digamos, se frustran carreras universitarias por el alquiler. Entonces, te vas cada vez, digamos, más para las afueras de la ciudad, donde están los servicios, te vas, o si no, se hacen las tomas que se van generando, o lo que hacen es tratar de compartir un alquiler y achicarse cada vez más. Bueno, y en el mientras tanto, porque también está esta disputa que mencionabas hace un rato con las inmobiliarias, ¿no? Con los dueños, etc. Ellos hablan, tuve la chance de hablar con Raibet y él mencionaba esto de un ajuste cada 6 meses que sería lo óptimo, ¿no? Eso, ¿cómo lo ves? ¿Por qué no? El ajuste, para dejarlo claro y que se entienda, ¿no? Si vos empezás, ¿cómo era con la ley anterior? Pongamos un número redondo, 100.000 pesos. Vos pagas 100.000 pesos de alquiler. Antes te aumentaban semestralmente y el aumento era acumulativo. Entonces, con una inflación interanual que está llegando casi al 120%, hoy, ¿qué te estarían planteando? Un 60% de aumento semestral. Entonces, empezás pagando 100, a los 6 meses pagas 160. El segundo aumento que tenés en el año es respecto a los 160, no a los 100 que iniciaste. Entonces, eso genera mucho más rentabilidad, lógicamente, para el propietario. Entonces, ellos ponen el foco en el ajuste anual, que es de golpe, que está en un 104%, que la verdad que es un aumento muy grande, que la ley provocó esto. En realidad, la ley lo que hace es, una vez que te fijan los 100.000 pesos, vos pagás por un año
100.000 pesos de alquiler, en una economía que no se mantiene un precio ni siquiera durante un mes. El ajuste está en el 104%, lo cual sí es alto, hay que decirlo, porque la inflación es el índice que da el Banco Central en base a la inflación y en base al salario. Entonces, está en un 104%. Pero así todo está 12, 13, hasta 15 puntos por debajo de la inflación interanual. O sea que podría ser peor. Podría ser peor. Sin esta ley estaríamos en una situación peor. Quizás por ahí en el global es difícil verlo. Y porque es no difícil la verlo tenemos, porque no la no lo vivimos. tenés. Exacto. Y además, esta cuestión de los 3 años de contrato es fundamental porque antes vos a los 2 años tenías que renovar. Y ese precio está totalmente desregulado. Y además tenés que pagar comisión inmobiliaria. Entonces, a los 2 años tenías que renovar y pagar mucho más. Hoy tenés un año más. Una última cortita tiene que ver con, en su momento, bueno, el 16 de abril estuvieron acompañando a Rolo. Digo, ¿ya hubo charlas? ¿Hay expectativas para que pueda cambiar acá o le dijo muy rico todo? Y No, hay expectativa y de hecho la primera conversación con Rolo fue así, en estos términos. Sí. Es decir, nosotros desde la federación planteamos esto. Hay que ver, lógicamente, en la correlación de fuerzas y en el inicio de un gobierno que ganó con una estructura fuerte anterior, que tiene que también acomodarse de alguna manera y empezar a hacer cambios graduales. Me parece que nosotros tenemos expectativa de que se empiecen a tomar medidas concretas con respecto a digamos, es lo urgente. Y que además vamos camino a una crisis habitacional muy grande. Si no se hace nada en este sentido, se va a complicar cada vez más. Bueno, muchas gracias, Fede, por estar acá. No, gracias a ustedes, como siempre. Bueno, así pasaba este segundo bloque también el programa de Enfocados. Ahí pasaba Federico Prior, máximo referente de la Federación de Inquilinos. Y recordá que la realidad cambia, depende del foco con el que la mires. Nos vemos la semana que viene.